Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Resolveremos a continuación un típico problema de estequiometría. Dice lo siguiente: la ecuación química 2 aluminio más óxido férrico generan 2 hierro más óxido de aluminio. Corresponde a un antiguo proceso metalúrgico para obtener hierro a partir de aluminio metálico y óxido férrico, generando gran cantidad de luz y calor. Entre paréntesis, esto se conoce como una reacción aluminotérmica. Como subproducto se obtiene óxido de aluminio. Para llevar a cabo esta reacción, un operario mezcla 695,5 gramos de óxido férrico con 215,5 gramos de aluminio. Y los datos que aparecen allí son las masas molares de óxido férrico y de óxido de aluminio. Entonces, nótese, la primera pregunta pide determinar los moles de cada reactivo. Es decir, si tenemos las masas y tenemos las masas molares, podemos determinar entonces las cantidades en moles de cada reactivo. Recuerden que los problemas de estequiometría involucran directamente relaciones con las cantidades de sustancias, no con las cantidades de masas. Por lo tanto, si tienen masas, me refiero a gramos, kilogramos, toneladas, libras, onzas y cualquier otra unidad de masa, para resolver un problema directamente eh, de estequiometría, es recomendable y es lo más apropiado, diría yo, transformar todas esas cantidades de masas en moles, es decir, en unidad de cantidad de sustancia. ¿Y por qué? Repito, porque los coeficientes estequiométricos, que son estos números enteros que van delante de cada componente de la ecuación química, se relacionan directamente con la cantidad de sustancia y no con la cantidad de masa. Los coeficientes estequiométricos, recuerden, de sus lecturas personales, recordarán entonces que los coeficientes estequiométricos son estos números enteros que hay delante. En este caso el 2, el 1, que en álgebra no se coloca, pero ahí hay un 1, este otro 2 y otro 1. Bien. Ahora, las cantidades iniciales de moles son las que nos dan en el problema. En este caso, la única información específica del problema que nos están dando son gramos de óxido de férrico y gramos de aluminio. Por lo tanto, si nos piden determinen los moles de cada reactivo, nos están pidiendo, en otras palabras, las cantidades de moles iniciales de aluminio y de óxido férrico. Entonces los moles iniciales de aluminio serían 215,5 gramos dividido por la masa molar del aluminio, que en este caso es, y lo vamos a ver inmediatamente, la masa de aluminio, la masa molar es 26,98. ¿De dónde saqué ese dato? Fíjense que no siempre todos los datos están dados en el enunciado del problema, pero como se trata de un elemento, se puede obtener directamente de la tabla periódica. La masa molar del aluminio, aquí lo voy a escribir, la masa molar de aluminio es 26,98 gramos partido por mol. Gramos partido por mol. Por lo tanto, dividimos los 215,5 gramos de aluminio por la masa molar del aluminio, que son 96,98 gramos partido por mol. Y repito, ¿para qué? Para transformar esa cantidad de masa de 215,5 gramos en mol. Esta división, la división por una fracción, recuerden, implica que la fracción termina multiplicándose de manera invertida. Ahí lo estoy escribiendo. Y por lo tanto, la unidad en gramo, la unidad de masa, se cancela algebraicamente. Y lo que obtenemos es justamente lo que queríamos, moles. En esta división el resultado es 7,987 mol. Y ahora transformamos el otro reactante, que es el óxido férrico, lo vamos a transformar también en moles, es decir, 695,15
perdón, 695,5 gramos, lo dividimos por la masa molar del óxido férrico, que en este caso es 159,70 gramos partido por mol. El procedimiento algebraicamente es el mismo y por lo tanto el resultado también va a estar expresado en moles, solamente que el número por supuesto va a diferir con el anterior porque son otras cantidades numéricas. Ahí tenemos nuestras cantidades entonces en unidades de moles. Entonces, moles de aluminio son 7,987 y los moles de óxido férrico son 4,355 mol. Bien. Ya tenemos nuestras cantidades iniciales. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el reactivo limitante de la reacción? Responda indicando además los cálculos necesarios que respalden su respuesta. El reactivo limitante es aquel que produce la menor cantidad de producto, o en otras palabras, es el que está en menor cantidad de acuerdo a la proporción estequiométrica. En este caso, la reacción exige una proporción estequiométrica de 2:1, es decir, por cada 2 moles de aluminio necesito 1 mol de óxido férrico para que esta reacción suceda. Debemos entonces verificar que las cantidades se encuentran o no en proporción estequiométrica, es decir, ¿estarán en una razón 2:1? Sí o no. Y si no están, significa que una está en una menor cantidad de lo que exige la proporción estequiométrica y por lo tanto esa cantidad más baja corresponde al reactivo limitante. Entonces ahora para responder a la pregunta 2, tomamos nuestras cantidades de moles iniciales de aluminio y de óxido férrico y cada una la vamos a dividir por su respectivo coeficiente estequiométrico. Entonces, esta primera parte corresponde a la pregunta del ítem 1, 2 romano. La segunda parte, ítem 2 romano, va a corresponder a la determinación del reactivo limitante. Entonces tenemos de óxido de hierro 2 o óxido férrico. No, en este caso es óxido de hierro 3, óxido férrico. Tenemos lo siguiente. Óxido férrico, vamos a anotarlo entonces. Tenemos 4,355 mol. Lo vamos a dividir por su coeficiente estequiométrico expresado en mol. En este caso vemos que hay solamente un óxido férrico en la ecuación, así que ese 1 lo escribimos aquí en el denominador. Y por supuesto 4,355 mol dividido por 1 mol, eso es simplemente 4,355. Repetimos la operación ahora con el aluminio. Veamos, aluminio. Tenemos de aluminio 7,987 mol, dividido por 2 mol, que es lo que indica la ecuación química. Y 7,987 dividido por 2 es 3,9935. 3,9935. ¿Cuál de las dos cantidades es más pequeña? Me refiero a cuál de los dos cocientes son más pequeños. Claramente es el cociente que proviene de la división de los moles de aluminio por su coeficiente estequiométrico. Este dio más pequeño que este. 3,9935 es más pequeño que 4,355. En conclusión, el reactivo limitante es, perdón, en conclusión el reactivo limitante es el aluminio. Vamos a escribirlo aquí.
reactivo limitante es el aluminio. Y por lo tanto ya saben que con aluminio deben realizarse todos los cálculos estequiométricos. Entonces, reactivo limitante, respuesta aluminio. Ese sería nuestro reactivo limitante. Con él entonces deberemos hacer todos los cálculos estequiométricos. Ítem 3, romano. Dice, calcule los gramos que se obtendrían del metal hierro. Como este es un proceso metalúrgico para obtener hierro, la pregunta natural que va a surgir es cuánta cantidad de hierro se puede obtener o cuánto se obtendría de hierro, cuánto se obtendrá. El tiempo en que se usa el verbo puede variar, pero se entiende siempre en algo que es mencionado en términos de expectativas, cuánto se espera obtener, cuánto se obtendrá, cuánto es lo que se obtendría, etc. Entonces se refiere a las cantidades que se van a obtener de hierro. Eso entonces corresponde o invita a realizar un cálculo estequiométrico. Por lo tanto, vamos a responder ahora a esa pregunta. ¿Cuánto se obtendría de hierro? Entonces deberemos hacer uso del reactivo limitante. Hagamos uso del reactivo limitante entonces. Para la pregunta 3, ¿cuánto se obtendría de hierro? Entonces nosotros vamos a trabajar con nuestra ecuación química y vamos a confeccionar esa tabla que en un ejemplo que yo les mencioné en un video complementario es la tabla denominada también tabla estequiométrica o tabla de moles iniciales, cambio y finales, que permite determinar de manera ordenada las cantidades de las distintas especies que están involucradas. Entonces voy a dibujar esa tabla para colocar las cantidades iniciales y finales. Bien, entonces, moles iniciales. Vamos a ver las cantidades iniciales con las cuales disponemos. Nosotros ya sabemos que tenemos de aluminio 7,987 moles y de óxido férrico 4,355. Al inicio no tenemos aún ningún producto, así que tenemos 0 de hierro y 0 de óxido de aluminio. Esto es al inicio, moles iniciales. Ya sabemos que el reactivo limitante es el aluminio, por lo tanto el aluminio se va a consumir completamente y por lo tanto en la fila del medio, la fila de los moles que se consumen y que se producen para el aluminio, sí podemos colocar directamente la cantidad que se va a consumir porque al ser reactivo limitante no sobra absolutamente nada de él y por lo tanto los moles finales de aluminio, en este caso que es el reactivo limitante, van a ser 0. En el caso del óxido férrico, la cantidad que se va a consumir es una incógnita, pero va a seguir la proporción estequiométrica de la reacción química. La cantidad que se va a producir de hierro también es otra incógnita, pero que va a seguir la proporción estequiométrica, así que va a ser 2x. Y la de aluminio, perdón, la de óxido de aluminio va a ser x. Y ahora nos limitamos a responder la cantidad de hierro que se va a producir. En este caso, 2x. 2x corresponde o es idéntico a los moles que se van a producir de hierro. Recuerden que todos los cálculos estequiométricos se realizan a partir del reactivo limitante. En este caso el reactivo limitante es el aluminio y por lo tanto su cantidad inicial es igual a la cantidad que se va a consumir y al ser la cantidad que se va a consumir va a ser la cantidad que va a determinar la cantidad de moles que se van a producir de cada producto y la cantidad de moles que se van a consumir de cada reactante que no es limitante. En este caso el óxido de hierro no es limitante, es un reactivo en exceso. Es un reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando usted determina quién es el reactivo limitante, el otro reactante que no es limitante automáticamente se denomina reactivo en exceso. Es decir, no todos los 4,355 moles de óxido de hierro van a reaccionar, sino que una pequeña parte,
una pequeña o gran parte, eso es relativo, pero lo que es seguro es que de esos 4,355 moles va a reaccionar una parte y otra va a sobrar. Vamos a determinar la cantidad entonces que se va a producir de hierro. Los moles que se producen de hierro son 2x. Entonces, eso se calcula a partir de la cantidad de moles de aluminio. Estos se relacionan con el hierro en una proporción de 2:2, lo que es equivalente a decir 1:1. Es decir, un mol de hierro se va a producir por el consumo de un mol de aluminio. Ahora entonces cancelamos algebraicamente la cantidad de moles de aluminio y obtenemos la respuesta al problema. En este caso, por una coincidencia, la cantidad numérica es la misma, 7,987, pero son moles de hierro. Eso es lo que se obtendría de hierro. Ahora, nótese que la pregunta 3, lo que nos pedían era calcule los gramos que se obtendría del metal hierro. Nosotros aún no hemos respondido la pregunta 3. La hemos respondido de manera parcial. Solamente hemos dado a conocer la cantidad de moles que se van a producir de hierro, pero no los gramos. Para calcular los gramos, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar esta cantidad de moles por la masa molar del hierro. La masa molar del hierro es 55,85 gramos partido por mol. Entonces, si usted multiplica esta cantidad de moles de hierro por la cantidad, o mejor dicho, por la masa molar de hierro, que son 55,85 gramos partido por mol, al multiplicar vamos a obtener lo siguiente. En el lado izquierdo del signo igual estamos multiplicando la masa molar por los moles escrito de manera simbólica, como variable n sub p, moles que se producen. A la derecha del signo igual son las cantidades numéricas las que se están multiplicando. Da lo mismo el orden de la multiplicación, estos son simplemente números. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, la conmutación de números reales. Así que da lo mismo el orden, a un lado del signo igual da lo mismo el orden de cómo se multipliquen estos factores. Se cancela la unidad mol a la derecha del signo igual y por lo tanto vamos a obtener los gramos que se van a producir de hierro, que en este caso serían 446,1 gramos. 446,1 gramos ¿de qué? De hierro. Y todo esto que está a la izquierda del signo igual no es otra cosa que la masa que nos pedían calcular, la masa que se produce de hierro. Con eso hemos respondido entonces a la pregunta 3 del ejercicio, es decir, cuántos gramos de hierro se van a producir. Otra pregunta, que sería la siguiente, la cuarta, dice cuántos moles reaccionarían del reactivo que se encuentra en exceso. Es decir, cuál es la cantidad de moles que reaccionarían del reactivo en exceso, o que reaccionan, o que reaccionarán. Repito, es irrelevante cómo use los tiempos verbales, siempre y cuando se entienda como expectativa, es decir, cuánto se espera que reaccione del reactivo en exceso. Como ya sabemos que el óxido de hierro es el reactivo en exceso, tenemos claro entonces que no todos esos 4,355 moles de óxido de hierro 3 u óxido férrico van a reaccionar, sino que una pequeña parte o una gran parte de él va a reaccionar, eso no lo sabemos, pero va a reaccionar una parte. ¿Cuánto? X moles. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Esos X moles es lo que nos están pidiendo calcular. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a calcular esos moles de aluminio que están reaccionando.
Vamos a hacer entonces el ítem 4. Nuevamente, determinar X significa emplear el reactivo limitante. En este caso sabemos, no debemos olvidarlo, es el aluminio. Entonces, a partir del aluminio, vamos a calcular la cantidad de moles de hierro, de óxido de hierro 3, perdón, óxido de hierro 3 que está reaccionando, o que estaría reaccionando, que sería el valor de X. Esa cantidad entonces sería calculada a partir del reactivo limitante nuevamente, 7,987 mol de aluminio. Y ahora nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo se relaciona el aluminio con el óxido férrico? La relación es 2:1, es decir, 2 moles de aluminio van a reaccionar con 1 mol de óxido férrico. Y por lo tanto esa proporción la vamos a utilizar nuevamente como un factor unitario de conversión. Es decir, multiplicamos ahora estos moles de aluminio por 1 mol de óxido férrico u óxido de hierro 3 también, y lo dividimos por 2 mol de aluminio. El resultado entonces es 3,994 mol de óxido férrico. Lo vamos a escribir aquí. Perdón, 3,994 mol de óxido férrico. Y esto justamente es el valor de X. Ese es el valor que se consume. Por lo tanto, de los 4,355 moles de óxido férrico, una parte que corresponde a 3,994 moles va a reaccionar completamente con el aluminio y la otra parte va a sobrar. Por lo tanto, ya sabemos cuánto va a reaccionar de óxido férrico. Lo vamos a escribir entonces como parte de la respuesta al problema. Entonces, por un lado tenemos ya en el ítem 3 la respuesta, 446, perdón, 1 gramos de hierro, eso es lo que se obtendría, y lo que se consumiría del reactivo en exceso serían, expresado en moles, 3,994 mol. ¿De qué? De óxido férrico, eso es lo que se va a consumir. Pregunta quinto: ¿cuántos gramos sobrarían o van a sobrar del reactivo que se encuentra en exceso? Bueno, como sabemos que el reactivo en exceso corresponde a la cantidad inicial de 4,355 moles, esta sería la cantidad de moles de reactivo en exceso inicial, lo que se consume serían 3,994. Eso lo acabamos de determinar. Por lo tanto, como ya tenemos la cantidad de mol que se consume, con esto que estamos haciendo ahora, con esta diferencia, estos serían los moles finales, es decir, lo que sobraría de óxido de ferro, de hierro 3, óxido férrico u óxido de hierro 3. Serían 0,351 mol. Pero la respuesta no está completa porque nos preguntan cuántos gramos, no cuántos moles. Por lo tanto, para tener esto en gramos, debemos multiplicar por la masa molar del, en este caso, óxido férrico. La masa molar del óxido férrico. La masa molar del óxido férrico es 159,70. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a determinar la masa molar del óxido férrico. Esta respuesta no es que esté incorrecta, está incompleta. Está en moles y en realidad nos están pidiendo el resultado en gramos. Por lo tanto, vamos a determinar la respuesta en las unidades que nos están pidiendo. Siempre hay que tener cuidado con lo que nos piden. Debemos tener siempre en mente la información que se nos está pidiendo. Entonces vamos a el ítem 5, romano, y anotamos 5
romano, 0,361 serían los moles de óxido férrico que sobraron, que no reaccionaron. Y esa cantidad se multiplica por la masa molar del óxido férrico, que son 159,70 gramos partido por mol. Eso significa que tenemos 0,361 mol de óxido férrico multiplicado por 159,70 gramos partido por mol. Todo esto es referido siempre al óxido férrico, por eso que no necesito escribir a cada rato la fórmula del óxido férrico. Siempre me estoy refiriendo, en este caso, al óxido férrico. Así que la unidad mol se cancela y el producto de esos dos números es 57,65 gramos. 57,65 gramos ¿de qué? De óxido férrico. Esta es la cantidad que sobró. Esta es la masa final de óxido férrico. Esto es lo que sobró, la cantidad final. 57,65 gramos. Y finalmente nos preguntan cuál es el rendimiento de la reacción si se obtienen experimentalmente 425,5 gramos de hierro. Rendimiento de la reacción. A ver, veamos cuánto obtuvimos nosotros en los cálculos estequiométricos. Los cálculos estequiométricos es una información de tipo teórica, porque a partir de cálculos estamos determinando lo que se obtendría de hierro. Y en este caso, de acuerdo a los cálculos estequiométricos, lo que obtendría de hierro serían 446,1 gramos. Pero en la práctica, experimentalmente, lo que se obtuvo fueron 425,5 gramos de hierro. Por lo tanto, el rendimiento de la reacción es la cantidad experimentalmente obtenida, 425,5 gramos, dividido por la cantidad teóricamente obtenida, 446,1 gramos. Y todo esto está multiplicado por 100 para expresarlo en forma porcentual. Y por lo tanto, al hacer ese cociente les va a dar 95,38%. 95,38%. Revisen bien el ejercicio, por favor, tomen nota de todas sus dudas y cuando tengamos nuestra sesión de preguntas y aclaraciones en general, que está fijada para los días miércoles a las 7 de la tarde, ahí podrán entonces formular sus consultas.